Hoy contamos en la entrevista de Enesalud TV con el consejero de Salud y Política Sanitaria de la Junta de Extremadura, don Luis Alfonso Hernández. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Hablamos un poco de, estamos en mitad casi de la legislatura, han pasado 2 años. ¿Qué balance podría hacer de estos 2 años al frente de la consejería y un poco cuáles son los logros y qué nos queda por delante? Bien, yo creo que han sido 2 años muy duros, muy complicados, en los que hemos tenido que enfrentarnos a retos muy difíciles y superar hándicaps complicados en un momento como el que estamos viviendo todo el país. Fundamentalmente hemos tenido que afrontar una situación económica de recesión que bueno, pues ha asumido a todas las administraciones públicas en fuertes reformas que nos han implicado pues, el tener que afrontar retos que en materia sanitaria pues son difíciles de explicar a la población. Y yo creo que en Extremadura se ha hecho un gran trabajo de consolidación presupuestaria, se han hecho bueno, pues un trabajo de control de las cuentas públicas mediante fórmulas de gestión, mediante austeridad, afrontar las situaciones problemáticas con arrojo y finalmente esto sabemos que es el mejor camino para llevarnos a una etapa de crecimiento. Y yo tengo que decir que después de 2 años, más de 2 años en la consejería, creo que estamos afrontando pues, el final de legislatura con una situación muy buena, muy positiva para la comunidad autónoma dentro de la situación que hay de crisis y de recesión del país. Pero los datos apuntan a que Extremadura ha hecho bien sus tareas y bueno, pues precisamente esta semana ha salido publicado que Extremadura es la 4ª comunidad autónoma con menos déficit de las comunidades autónomas de España y por lo tanto eso junto con otros objetivos como por ejemplo no hemos acudido al Fondo de Liquidez Autonómica en ninguna de sus ediciones o el plan de pago a proveedores que Extremadura ha ido decreciendo en las solicitudes que hemos hecho, bueno, pues nos dan bueno, pues optimismo de cara al futuro. Hablaba de esa estabilidad presupuestaria. En esta línea de estabilidad presupuestaria se puede ir a más, hacer más cosas. La Consejería ha destinado 5 millones de euros de su presupuesto a las listas de espera. ¿Es una línea que se va a seguir en los próximos meses? Pues sí, mire, para el 2014 tenemos 5 millones que se han puesto por primera vez y de forma extraordinaria para poner en marcha un plan de reducción de listas de espera en Extremadura, con un doble objetivo. Por un lado, el amortiguar el impacto que ha tenido la crisis en las listas de espera, no solamente de Extremadura, sino de todo el país, y que ha sido evidente. Es un país en recesión, es un país en crisis, y que también su sistema sanitario se ha resentido, pero con un segundo objetivo también importante, que es el de generar empleo en materia sanitaria. Y de ahí que precisamente este plan vaya dedicado a contratar profesionales que en horario de tarde permitan una mayor optimización, mayor rendimiento de los quirófanos en Extremadura. A pesar de que en Extremadura hemos puesto en marcha medidas que no hayan tenido una incidencia importante en el crecimiento de las listas de espera, sobre todo gracias también a la implicación de los profesionales, a los cuales aquí hay que, sin duda alguna, realzar el trabajo, la implicación de los profesionales sanitarios extremeños que nos han permitido pues, afrontar ese crecimiento de las listas de espera y que en los últimos datos del primer semestre han sido positivos. A junio estábamos se había reducido la lista de espera un 2%. ¿Cree que esa tendencia podría seguir en los próximos meses? Pues mire, estamos trabajando para que se siga manteniendo esa tendencia. Las medidas puestas en marcha, la implicación de los profesionales, nos han permitido precisamente en que hayan bajado ostensiblemente las listas de espera en pruebas diagnósticas, las listas de espera en consultas y levemente en pruebas quirúrgicas. Al final, la implantación de las 37 horas y media semanales nos ha permitido aumentar las agendas y toda esa demanda que se ha producido de las agendas en pruebas diagnósticas, a pesar de crecer la actividad quirúrgica en más de un 5%, ha sido difícil absorber los quirófanos toda esa demanda que han generado las consultas que hemos ido implementando. Por eso hemos puesto en marcha en 2014 ese plan de reducción de listas de espera para absorber esa demanda que nos está llegando del aumento de consultas y pruebas diagnósticas. La Consejería de Sanidad ha incrementado este año su presupuesto un 1,5% con respecto al año pasado. Hemos hablado ya de las listas de espera, pero ¿en qué otros ámbitos se piensa aprovechar este incremento del presupuesto? Mire,
Es la primera vez desde el año 2009 que por fin esta consejería aumenta sus presupuestos. Hay que decir que desde el año 2009, tanto del anterior gobierno como el nuestro, el presupuesto de la consejería ha venido reduciéndose. Por lo tanto, ya es una buena noticia que haya frenado el descenso presupuestario. De ese 1,5% va a suponer en un montante de más de 1.663 millones de euros un incremento de 25,5 millones de euros, que se dividirán aproximadamente en unos 13 millones de euros que van a ir destinados al SES, al Servicio Extremeño de Salud, unos 4 millones de euros que van a ir destinados al SEPAD, que es el servicio y el organismo que gestiona la dependencia en Extremadura, y aproximadamente unos 7-8 millones de euros que van a ir destinados a las políticas sociales. En definitiva, son presupuestos expansivos y hay que decir que Extremadura este año, para el próximo 2014, es una de las pocas comunidades autónomas que presenta unos presupuestos expansivos cercanos al 5%, y yo creo que eso es una gran noticia porque, como decía, esa política de austeridad pues al final ha desembocado en una sinergia de crecimiento, y para nosotros sin duda alguna es una satisfacción el poder presentar unas cuentas públicas que crecen en el año 2014, que ha sido gracias a el esfuerzo de los extremeños, fundamentalmente, que han permitido que podamos afrontar el 2014 con algo más de optimismo y sobre todo un poco más de capacidad económica. Antes comentaba el tema de los recursos humanos, de ese apoyo que se ha dado a los profesionales para reducir las listas de espera. Recientemente el Servicio Extremeño de Salud anunció la no renovación de contratos de 32 médicos de Badajoz. Si no me equivoco, finalmente se ha optado por mantener a 18, ¿no? ¿Qué criterios se van a seguir a la hora de renovar los contratos? Mire, los criterios han sido exactamente siempre los mismos, es decir, la presión asistencial, la necesidad de generar contratos o no en función de los servicios, porque esta supuesta polémica que se ha podido generar en un momento determinado se ha venido produciendo de una forma sistemática, pues de una forma intencionada y sistemática en los últimos tiempos, ¿no? Con el intento de, digamos, avivar la llama que quieren algunos instalar en la sanidad. Esto no obedece a motivos puramente asistenciales. Yo tengo que decirle que en el año 2008 no se renovaron contratos de 19 profesionales, en el 2010 de 13 y en el 2011 fueron de 15. Por lo tanto, esto es algo habitual, es decir, la no renovación de algunos contratos. Y precisamente porque en el año 2014 nos vamos a enfrentar a ese plan estructural de reducción de listas de espera, donde se van a tener que producir contrataciones, pero en horario de tarde, precisamente por eso hemos tenido que acometer a final de año pues algunas de estas no renovaciones de contrato, pero que, como digo, no es nada inusual, pero que algunos han querido aprovechar, ¿no? Lo cual lamento, porque realmente la política sanitaria, la sanidad, no debe ser caballo de confrontación política o partidista. Una de las medidas que ha sido polémica este año en materia de recursos humanos a nivel del Sistema Nacional de Salud ha sido la no renovación de los profesionales que tienen 65 años. En el caso de Extremadura, ¿se va a asegurar y se va a aplicar la tasa de reposición del 10%? Bueno, tengo que decirle que en Extremadura no se está aplicando esa medida de que la jubilación forzosa a los 65 años. En Extremadura, siempre que las capacidades funcionales del profesional estén operativas y estén bien, pues se está permitiendo que los profesionales sigan trabajando hasta los 70 años. Y por lo tanto entendemos que esa no es una polémica que se haya suscitado en nuestra comunidad autónoma. En ese sentido hay mucha tranquilidad y mucha serenidad. Y para ello también hemos puesto en marcha una medida importante que no existía en el sistema del Servicio Extremeño de Salud, que era el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que nos va a permitir hacer un análisis completo, una evaluación de cuáles precisamente las necesidades en cada servicio, y que bueno, pues ahí sí habrá que tomar decisiones. En cuanto a la tasa de reposición, le tengo que asegurar que está completamente asegurada esa tasa de reposición del 10% y la estamos cumpliendo. Este año han cumplido con el compromiso de la oferta pública de empleo, la OPE de 2011. ¿Se van a seguir ofertando nuevas plazas de cara al año que viene? Sí. Mire, en Extremadura no se producían ofertas públicas de empleo desde el año 2007.
Es decir, hemos tenido que sacar una oferta pública de empleo que preparó el gobierno anterior, una oferta pública de empleo que nos encontramos nada más que acceder al gobierno y que se terminó de firmar una semana antes de las elecciones y que engloba la oferta pública de empleo de los años 7, 8, 9, 10, 11 y por lo tanto es una oferta de empleo pública muy ambiciosa. Precisamente fue una decisión que yo tuve que tomar nada más que incorporarme al cargo y que entendimos que era necesaria llevar adelante. Estamos hablando de una oferta pública de empleo de más de 1.500 plazas que afecta a 36 categorías y que ha provocado más de 90.000 o casi 90.000 solicitudes, 89.000 y pico de solicitudes. Estamos hablando de una oferta pública de empleo que precisamente hace 2 semanas ha generado que la toma de posesión de 32 especialistas en la cual estuve yo presente y que tomaron posesión con su nuevo título de médico especialista en el Servicio Extremeño de Salud, que está en estos momentos produciéndose, que ha habido exámenes el fin de semana pasado, que va a haber este fin de semana y que tal y como anunciamos se seguirán produciendo convocatorias a lo largo de 2014. Ahí hay que decir que como comprenderá, con una oferta pública de empleo que genera casi 90.000 solicitudes, que en alguna categoría como la de celador son 27.000 las personas que se presentan, nos está exigiendo un enorme esfuerzo al Servicio Extremeño de Salud, nos está exigiendo un esfuerzo logístico y de preparación importantísimo, aparte también de gastos, estamos hablando de más de 600.000 euros los gastos que genera esta OPE, y hay que decir que toda esta logística pues nos está conllevando que hayamos anunciado fechas aproximadas de exámenes, los meses que se va a producir, y 2 meses antes de que se produzca el examen anunciamos la fecha del examen. Lo digo esto porque hay mucha gente que está preparándose exámenes, que está deseando conocer la fecha de los exámenes, pero la oferta pública de empleo es algo vivo, no es algo que podamos establecer estáticamente, donde luego podamos cometer errores en cuanto a las convocatorias. Por eso lo estamos haciendo de forma gradual, se va programando y estamos cumpliendo a rajatabla lo que prometimos, y en 2014 seguirán produciéndose esos exámenes. Pues cambiamos un poco de materia respecto a recursos humanos. Extremadura se ha ofrecido para realizar las pruebas piloto de la RZ, de la conectividad de la RZ y de la RZ también de Muface. ¿Es la comunidad está avanzada, muy avanzada en este campo? Pues yo creo que sí. Yo creo que Extremadura está siendo punta de lanza en esta materia y la receta electrónica tiene una implantación pues prácticamente al 100% en nuestra comunidad autónoma. De los 21 millones de recetas que se producen cada año en nuestra comunidad autónoma, el 90% son ya electrónicas y el 10% restante, que son manuales, tenemos ya implantado un sistema para la informatización, la electronificación de esas recetas manuales. Por lo tanto, ahí, gracias al trabajo y la colaboración de los colegios de farmacia de Cáceres y de Badajoz, hemos conseguido situarnos a la cabeza en materia de receta electrónica y de tecnologías de la información y la comunicación en materia sanitaria. Y por eso Muface se ha fijado en nosotros. Por eso Muface nos pidió que nuestro sistema fuera pues la base de su receta electrónica para Muface, y de hecho en estos momentos se está trabajando conjuntamente con ellos, y además pues sé que están a la espera otras mutuas, Mugeju, IFAS, etcétera, que también van a apostar por el modelo extremeño de receta electrónica, lo cual a nosotros nos enorgullece y además pues entendemos que nos sitúa en una apuesta avanzada y en un momento de punta de lanza con respecto al Ministerio. De hecho, el Ministerio nos ha incluido en el grupo experto de trabajo en receta electrónica y somos ahora mismo de las pocas comunidades autónomas que puede en estos momentos interoperar en materia de receta electrónica o en historia clínica digital. Otra de las medidas que se han plantado a nivel ejecutivo ha sido un poco el tema del copago hospitalario. ¿Hay previsión en Extremadura de cuándo se podrá implantar? Bueno, nosotros estamos en disposición de ponerlo en marcha en cuanto que el Ministerio autorice, que parece ser que estaba ya autorizado y retrasó un poco por algunas comunidades autónomas, quiere que se ponga en marcha el 1 de enero. Y es algo que nosotros vamos a cumplir, evidentemente. Otra cosa es que el presidente del Gobierno de Extremadura, el presidente Monago, ha decidido que, siendo Extremadura una de las comunidades autónomas con las rentas más bajas, con las pensiones más bajas del país
y teniendo bueno, pues, dificultades económicas, muchos ciudadanos por la tasa de paro, haya decidido que esa medida no impacte directamente en los ciudadanos y por eso estamos buscando y estamos trabajando en fórmulas de compensación. Miembros del Partido Popular, informes de expertos, apuntan a que debería ser un papel más importante al Ministerio de Sanidad. Esto incluiría en algún sentido devolver algunas competencias. ¿Qué opina de estas opiniones? Bueno, yo creo que el Ministerio de Sanidad sí es cierto que tiene que tomar más relevancia, pero esa relevancia tiene que venir precisamente por el Consejo Interterritorial. El Consejo Interterritorial tiene que tomar mayor protagonismo. Creo que en los últimos tiempos y especialmente en la etapa del anterior gobierno de Zapatero, el Consejo Interterritorial quedó desdibujado dentro de lo que era la política sanitaria y ahí creo que las comunidades autónomas fueron un poco a su libre albedrío. Y yo creo que las transferencias en estos momentos han permitido, en el caso de Extremadura, una mejora de nuestro sistema sanitario como no habíamos tenido nunca, histórica. Por lo tanto, a mí me parece que las transferencias, tal y como están en estos momentos, están muy bien y lo que hay que hacer es seguir trabajando en la cohesión de nuestro Sistema Nacional de Salud a través del Consejo Interterritorial, en colaboración con el Ministerio y siendo, bueno, pues todos parte de ese Estado. Hay que decir que las comunidades autónomas son las primeras representantes del Gobierno y del Estado en el territorio, por lo tanto, somos parte de ese Estado. De alguna forma, entonces, hay que vigilar un poco más que no se produzcan esas desigualdades, porque ahora mismo estamos viendo que hay varios procesos abiertos en el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno, pues con respecto, por ejemplo, al euro por receta. Valencia está implantando algoritmos para la prescripción, Andalucía está con las subastas. Parece que un poco hay una desigualdad, ¿no?, en equidad que se pueden producir. Los profesionales advierten de que esto pudiera influir también en el acceso a los fármacos, a diferencias entre diferentes comunidades autónomas. Dar más protagonismo al Consejo Interterritorial iría en esta línea. Sí, exactamente. Además, yo no creo que traspasar las competencias ahora o centralizarlas supusiera acabar con esas inequidades. Yo creo que bueno, pues esto es producto del Estado autonómico en el que tenemos y yo creo que eso se tiene que resolver por la vía que se está resolviendo, precisamente en esas comisiones bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas, en esa revisión de los protocolos que hay a la hora de aplicar las medidas, en ese apelar al Tribunal Constitucional, que en estos casos, en algunos casos le está dando la razón al Gobierno, al Ministerio y en otros casos a las comunidades autónomas. Pero es parte del juego del Estado de las autonomías que tenemos. Y al final también tiene que, bueno, yo creo que en el Consejo Interterritorial hay que abandonar las posturas partidarias o partidistas porque no representamos a partidos, sino a ciudadanos y tenemos que trabajar en favor de los ciudadanos que representamos. El modelo de financiación está a punto de entrar en otro nuevo debate. En este sentido, ¿cuáles son las propuestas que va a plantear Extremadura? Bueno, el presidente Monago ha sido muy tajante en eso y está siendo muy claro y muy expeditivo a la hora de hablar de los principios que soporta la Constitución. La solidaridad es sin duda alguna uno de ellos y está claro que el Estado como Estado pertenece a todos los españoles y cambiar cualquier cuestión que afecte a todos los españoles tiene que haber un consenso. Por eso no aceptamos diálogos bilaterales, sino que aceptamos diálogos con todas las partes y sobre todo que España es un Estado en el que el acceso a la sanidad es un principio constitucional que está consagrado por esta Constitución y que además nos hace iguales a todos ante el sistema sanitario. Por lo tanto, la solidaridad forma parte de esa solidaridad a la hora de repartir los fondos para financiar la sanidad. Y ahí no hay que dejar de recordar las desigualdades que se producen entre territorios. Prestar servicios sanitarios en Extremadura nada tiene que ver como en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene 6,5 millones de habitantes que se reparten entre 8.000 kilómetros cuadrados y nosotros tenemos 1,1 millón de habitantes que se reparte entre 41.000 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, simplemente con esos datos se puede hacer una idea de las dificultades que tenemos para hacer llegar los servicios sanitarios a la población dispersa, envejecida que tenemos en Extremadura. Y esos factores los tiene que corregir gracias a los elementos y los mecanismos de solidaridad que están contemplados en nuestra Constitución.
Ese es en esencia el debate que tenemos que seguir haciendo, el discurso que tenemos que seguir haciendo y desde luego rechazar cualquier otro tipo de debate. ¿Dentro de ese discurso estaría pensado la financiación finalista, volver a la financiación finalista? Pues yo creo que no. Y yo creo que no porque la financiación finalista ha existido ya en algún momento en nuestra sanidad, en la sanidad española, y esa financiación finalista, cuando ha pervivido y ha estado en la sanidad española, no ha solucionado los problemas que tenemos ahora. Es decir, cuando ha habido financiación finalista, también ha habido infrapresupuestación o imposibilidad de llegar a todo lo que necesitamos y también ha provocado deuda sanitaria. Por lo tanto, esa infrapresupuestación o esa deuda sanitaria no se soluciona con una financiación finalista y cerrada para la sanidad. Yo creo que lo que hay que seguir es abondando en las medidas de gestión que nos permitan gastar exactamente lo que presupuestamos, porque además es un principio que emana de la reforma constitucional y ahí hemos estado de acuerdo la mayoría del Parlamento, la mayoría de los grupos políticos, en que la consolidación fiscal y el déficit sea un principio de nuestra Constitución. Por lo tanto, lo que hay que seguir es trabajando en medidas de eficacia, de eficiencia, de gestión que nos permitan sostener nuestra sanidad y que cualquier crecimiento en prestaciones de nuestra sanidad tiene que ser a base de conseguir eficiencias en otros campos en nuestra sanidad y por lo tanto yo creo que ese es el camino que hay que seguir. La semana pasada se debatía en el Congreso de los Diputados una propuesta que iban un poco en la línea de, en momentos de crisis económica como la que estamos viviendo, blindar el gasto sanitario para asegurarlo. ¿Cuál es su postura al respecto? No, yo no creo que blindar el gasto sanitario en un momento de crisis vaya a suponer mejorar la prestación sanitaria. Hay que tener en cuenta que esta crisis se ha producido después de una etapa económica de mucha expansión, es decir, de la que se ha denominado la burbuja inmobiliaria. Esa burbuja inmobiliaria también ha afectado a la sanidad, que ha vivido una burbuja sanitaria. Y precisamente el que el Consejo Interterritorial no ejerciera su papel de cohesión, de control de la cohesión sanitaria, ha permitido crecimientos desiguales en las comunidades autónomas. En un momento de crisis, ese crecimiento desigual, ese crecimiento de las carteras de servicio en función de la comunidad autónoma, del territorio, esa falta de cohesión y de homogeneidad, pues nos ha llevado a que ahora tengamos que hacer medidas que, digamos, de alguna forma adecúen la respuesta sanitaria en función de los ingresos que hay. Por lo tanto, blindar la sanidad no significaría que no hubiera recortes. Blindar la sanidad simplemente lo que nos llevaría es a seguir en esas desigualdades que ya se habían producido por ese crecimiento desigual de la sanidad en nuestro territorio. Por lo tanto, yo creo que blindar la sanidad en un momento de crisis económica como el que hemos vivido, lo que haría es ahondar más en el problema. En esta línea también se ha planteado la opción de crear un fondo extrapresupuestario para financiar las innovaciones terapéuticas. ¿Va un poco por esta línea también entonces lo que considera respecto a esta propuesta? Al fin y al cabo me está usted hablando de financiación finalista, pero en este caso en un aspecto concreto, que son las innovaciones. Mire, sigo manteniéndome en lo que he dicho. Ahí es una propuesta que ha hecho CIU, que por cierto, pues Cataluña es una de las comunidades autónomas que más peso tiene en la industria farmacéutica, por lo tanto está defendiendo sus intereses también empresariales, y es lógico y es loable, ¿no? Pero no coincido con ello. Yo creo que las innovaciones farmacéuticas y de medicamentos en estos momentos tienen que seguir la pauta que se está siguiendo. Mire, Extremadura no ha puesto ninguna restricción en la entrada de nuevos medicamentos, y la entrada de nuevos medicamentos en Extremadura se está produciendo a base de que se dejen de financiar otros medicamentos que ya no son tan eficientes o de usar otros medicamentos que ya no son tan eficientes. Por lo tanto, son las medidas de gestión las que nos tienen que permitir ahondar y seguir aumentando esos medicamentos que son nuevos, innovadores y que nos aportan nuevas soluciones. Yo creo que medidas como la de revisar el vademecum con esos 426 medicamentos que entraron que salieron del vademecum y que por lo tanto ya no están financiados, en consonancia con lo que está pasando en los países de nuestro entorno, es precisamente soluciones de ese tipo las que nos van a permitir seguir incorporando innovaciones en nuestro sistema sanitario. Extremadura ha sido una de las
pocas comunidades que se han adherido sin reservas a la compra centralizada del Ministerio. ¿Cree que sin un apoyo de todas las comunidades cumple su función? Pues mire, en una comunidad autónoma, como le he dicho, de 1.100.000 habitantes, sin duda alguna la economía de escala juega un papel fundamental. Por lo tanto, a nosotros cualquier tipo de compra agregada y centralizada nos viene bien siempre, porque como digo, el volumen es fundamental en un momento como el que estamos atravesando. Por eso, cuanto más seamos en esas compras agregadas, sin duda alguna, más eficiencia vamos a conseguir. Entiendo que haya intereses, dificultades también presupuestarias, porque no olvide que algunas comunidades autónomas habrían podido entrar si hubiesen tenido capacidad económica, sin recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico, etcétera, etcétera, o recurriendo al Fondo de Liquidez Autonómico. Por lo tanto, también ha habido ahí unas dificultades económicas para algunas comunidades en agregarse a estas compras centralizadas. Pero para nosotros, como digo, una comunidad autónoma con 1.100.000 habitantes, cualquier compra centralizada es buena. Cambiamos de tercio y vamos hacia la farmacia. Las oficinas de farmacia están sufriendo en algunas comunidades los impagos por parte de las administraciones. Esto no ha sucedido en Extremadura. ¿Por qué? Bueno, porque Extremadura, sin duda, si hay algo que estamos convencidos es que la mejor política para los farmacéuticos y para la farmacia es pagar y pagar bien. Extremadura es una región seria. Es una región pobre pero honrada, que paga sus deudas. Y entendemos que lo mejor en estos momentos de crisis económica es que nuestros proveedores cobren, y cobren en el momento adecuado. Por lo tanto, ahí se han hecho trabajos y se han hecho esfuerzos para que el pago puntual a nuestra farmacia siguiera existiendo. Es más, le tengo que decir que en materia de farmacia, bueno, pues Extremadura ha sido de las primeras comunidades autónomas que puso en marcha el decreto para las farmacias con viabilidad económica comprometida y que también estamos apoyando a esas farmacias de viabilidad económica comprometida, tal y como pone el decreto, porque sabemos que la prestación farmacéutica en toda la comunidad autónoma, especialmente en el mundo rural, es esencial y sabemos que esa es la mejor política que podemos ofrecer a los farmacéuticos de nuestra comunidad. ¿Se sigue garantizando entonces el pago con esa reducción del 9% en el presupuesto prevista para medicamentos en 2014? Pues mire, nosotros entendemos que sí, porque entre otras cosas las medidas puestas en marcha en materia de farmacia nos van a permitir seguir consiguiendo algunos ahorros. Se han reforzado los mecanismos en el capítulo 3 para la financiación también del pago a la farmacia y tenemos medidas en cartera para seguir disminuyendo el gasto farmacéutico, entre otras el implementar la farmacia hospitalaria en los centros sociosanitarios de la comunidad autónoma. Más de 27 centros sociosanitarios en la comunidad autónoma que estamos trabajando para poner en marcha un modelo de farmacia hospitalaria que provea a los residentes, a los usuarios de esos centros. Por lo tanto, esas y algunas medidas más entendemos que nos van a permitir el seguir descendiendo en el gasto farmacéutico. ¿Qué pasos está previsto dar por parte de la Consejería para fomentar el papel asistencial en la oficina de farmacia? Bueno, pues ahí hay muchas medidas, ¿no? Y desde luego yo tengo que reconocer que la colaboración de los colegios de farmacia nos están permitiendo que la política de farmacia comunitaria siga avanzando, siga mejorando. Y bueno, pues ahí tengo que decirle que estamos en estos momentos, por ejemplo, trabajando en el programa Adhiérete, junto en las ciudades de Cáceres, Badajoz, Barcelona y Bilbao, para precisamente desde la farmacia hacer el seguimiento de los tratamientos de pacientes crónicos, bueno, pues en el uso de sus tratamientos, recetas, pastilleros, etcétera, ¿no? Dispensación monodosis, etcétera. Y por lo tanto eso es un papel importante. Además de eso hay que decir que estamos trabajando, queremos trabajar con los colegios de farmacia, estamos en conversaciones para trabajar también en una estrategia a crónicos y polimedicados dentro de una estrategia de atención a crónicos en zonas rurales que hemos puesto en marcha de forma experimental en 5 localidades y que también vamos a tener el apoyo del Ministerio. Por lo tanto, yo creo que la farmacia, sin duda alguna, juega un papel fundamental en la atención sanitaria, especialmente en zonas rurales, y desde luego tenemos que aprovechar los recursos que la farmacia ofrece para que sigan aportando valor añadido al servicio de farmacia.
Antes de que finalice el año, tiene que salir un Real Decreto, un decreto regional, que permita a los farmacéuticos titulares mantener su licencia más allá de los 70 años siempre que contraten a otro farmacéutico. Esta medida va un poco en la línea de, por un lado, crear puestos de trabajo y por otro también ahorrar una pensión al Estado. Pues sí, y esto ha sido una petición de los colegios de farmacia, porque bueno, en Extremadura era una de las pocas comunidades autónomas, si no la única junto con Andalucía, que la licencia caducaba a los 70 años. Y esto es algo que va, entre otras cosas, con la libertad de prestación del servicio, y entendíamos que esto era una medida que se podía eliminar tranquilamente y que se podía eliminar a petición de los colegios, porque, como bien ha dicho usted, mejoraba el servicio de farmacia, mejoraba además la incorporación de nuevos farmacéuticos a las licencias, a las farmacias, y además, bueno, pues de alguna forma nos permitía que esos farmacéuticos que están todavía operativos, pero que tienen más de 70 años, pudieran seguir al frente de su farmacia, ¿no? Ha sido una petición que nos han hecho, nosotros entendimos que era viable y que además coordinaba y incardinaba perfectamente los principios de nuestro gobierno. ¿De qué partida presupuestaria va a salir el dinero necesario para hacer frente a las sentencias sobre irregularidades cometidas en el proceso de concurso de oficinas de farmacia que se hizo en la gestión de Fernández Vara? Pues mire, esto ha sido un mazazo importante para la consejería, porque nos han condenado a tener que indemnizar con más de 1 millón de euros a una farmacéutica que en un momento determinado sus derechos se vieron conculcados por una decisión política del anterior presidente. Y en estos momentos las disponibilidades presupuestarias las tenemos en el capítulo 2. Por lo tanto, tendrá que salir del capítulo 2, del gasto corriente, de lo que destinamos a material sanitario, de lo que destinamos al pago de servicios, para poder afrontar esta cuantiosa indemnización que estamos sufriendo ahora y que hemos sufrido en Extremadura. Consejero, pues muchas gracias por habernos acompañado hoy. Un placer tenerla aquí en Salud TV. Esperamos verle pronto. Encantado de estar con ustedes y nada, muchísimas gracias.